Buscó a su hija durante 4 años. Ni la policía ni los voluntarios encontraron rastro alguno de ella. Pero un hallazgo fortuito en un lago lo cambió todo. Suscríbete y escribe en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Rachel Whitman siempre había sido una presencia tranquila en cualquier lugar al que llegara. Una joven cuyo mundo interior parecía más vasto y profundo que el espacio que ocupaba físicamente. Nacida en un pequeño pueblo, hija de Michael Whitman y su esposa Laura, creció con un amor constante, aunque pocas veces expresado con palabras. Cuando tenía 9 años, una carretera mojada por la lluvia y el sonido desgarrador del metal retorcido le arrebataron a su madre para siempre. Desde ese día, solo quedaron Rachel y su padre, aprendiendo a su manera a llenar el silencio que la pérdida había dejado atrás. Michael no era un hombre de grandes discursos, y Rachel heredó su resistencia silenciosa. Entre ambos existía un entendimiento mutuo construido en miradas, en tareas compartidas, en tardes enteras de silencio cómodo, sabiendo que el otro estaba allí. Mientras otros niños de su clase jugaban en equipos deportivos, asistían a fiestas de cumpleaños y llenaban sus días de risas y conversaciones. Rachel desaparecía en el bosque detrás de su casa, con un cuaderno en la mano. Dibujaba pequeños senderos, marcaba árboles con bocetos y registraba los cantos de las aves que aprendía a identificar solo con escucharlas. El bosque, con su ritmo pausado y su ausencia de ruido humano, se convirtió en el lugar donde se sentía más en paz. En la secundaria, era la chica con botas de senderismo gastadas en su casillero y mapas topográficos escondidos entre las páginas de sus libros. Los amigos iban y venían, pero pocos entendían por qué prefería la soledad de las colinas a una noche de diversión. No es que Rachel no quisiera a la gente, simplemente el mundo tenía más sentido para ella cuando estaba lejos de ellos. A los 20 y pocos años, había desarrollado un método disciplinado para adentrarse en la naturaleza. No era impulsiva. Cada caminata, cada noche de campamento, cada excursión prolongada estaba preparada con meticuloso detalle. Estudiaba mapas hasta que las líneas de contorno parecían salir del papel. Leía sobre patrones climáticos, fauna local y técnicas de supervivencia. Su mochila era un ejemplo de eficiencia. Comida deshidratada bien medida, un pequeño sistema de filtración de agua, una brújula, un panel solar portátil para su teléfono y GPS, y un saco de dormir amarillo brillante que su padre le había regalado en su último cumpleaños. Ese saco, envuelto en papel con dibujos de pinos, había sido un intento de Michael por añadir un toque personal. Ella había reído al abrirlo, asegurándole que con un color así nunca lo perdería en el bosque. Cuando Rachel le contó a su padre que planeaba una travesía en solitario por uno de los bosques nacionales más extensos del país, Michael no intentó detenerla. Conocía bien a su hija, su prudencia y su capacidad para anticiparse a los problemas. Acordaron una condición. Cada 72 horas, ella le enviaría un breve mensaje con 3 simples palabras. Estoy bien. Eso era suficiente para que él pudiera dormir tranquilo. Ella finalizó su itinerario, le entregó una copia impresa y señaló las zonas donde podría obtener señal de celular. El viaje duraría unas 2 semanas, solo ella y el silencio verde y profundo que tanto amaba. La mañana de la partida, Michael insistió en llevarla hasta el inicio del sendero. Era principios de septiembre, un día que parecía equilibrado entre estaciones. El sol cálido y una brisa fresca que traía aroma a pino. Ella iba en el asiento del copiloto de la vieja camioneta, con la mochila a sus pies y el saco amarillo bien sujeto por fuera. Llevaba una chaqueta violeta, un color que resaltaba entre los tonos verdes y marrones del paisaje que atravesaban. El trayecto fue largo y la conversación escasa, como siempre, pero no incómoda. Al llegar, Michael estacionó en el pequeño aparcamiento de grava, junto a la entrada del sendero. Un puente de madera cruzaba un arroyo estrecho a pocos metros, y Rachel, con su mochila al hombro y los bastones de trekking ajustados, caminó con él hasta allí. Se detuvo con una mano sobre la barandilla y se volvió hacia su padre. Él sacó el teléfono y tomó una foto. Rachel enmarcada por el puente, el bosque a sus espaldas, tranquila, con una leve sonrisa. Notó cómo un rayo de sol atravesaba las hojas e iluminaba su hombro. Una franja dorada contra el violeta de su chaqueta. Parecía pertenecer a ese lugar.
Esa fotografía se convertiría en la última imagen que tendría de ella. Luego dio unos pasos más, cruzando el puente con la seguridad de quien entra a un sitio familiar. Michael la observó hasta que la vegetación la ocultó, el sonido de sus pasos desvaneciéndose bajo el murmullo del agua. Regresó a su vehículo con un peso en el pecho, diciéndose que no era más que la tristeza de la despedida. Durante los 3 primeros días, no se preocupó por la ausencia de mensajes. La imaginaba acampando en un claro escondido, demasiado lejos de cualquier señal. Al 4.º día, una inquietud comenzó a darle vueltas en la cabeza. Sacaba el teléfono una y otra vez, buscando su nombre en la pantalla. Al 5.º día, ya lo revisaba cada pocos minutos, convenciéndose de que era solo un fallo técnico, pero sin poder ignorar que Rachel siempre cumplía sus promesas, sobre todo con él. En la mañana del 6.º día, se sentó en la mesa de la cocina con una taza de café que se enfriaba sin tocar. La luz entraba por las persianas, pero no lograba disipar el nudo de miedo que tenía en el pecho. Antes del mediodía, Michael estaba en la comisaría local. Explicó la situación con calma, pero con firmeza, entregando el itinerario, los mapas impresos, la lista de su equipo. Mostró la foto en el puente, señalando el saco amarillo colgado de su mochila. El oficial escuchó, tomó notas, pero Michael pudo ver en sus ojos que, para ellos, todavía no era una emergencia. Le dijeron que los excursionistas a veces se retrasaban. Sin embargo, el caso fue derivado a la oficina del alguacil del condado que cubría la zona del bosque, y Michael regresó a casa a esperar la llamada. Llegó esa misma tarde. Podrían iniciar una búsqueda preliminar con la información que había dado. Michael no soportaba quedarse quieto. Reservó un vuelo para la mañana siguiente, decidido a no perder otro día. Al amanecer estaba de vuelta cerca del sendero, junto a guardabosques y voluntarios de rescate, mientras organizaban la búsqueda inicial. Empezaron por el estacionamiento. El coche de alquiler de Rachel seguía allí, cerrado, intacto. A partir de ese punto, no había rastro de ella. En los días siguientes, el operativo se expandió. Equipos recorrieron senderos, laderas, arroyos poco profundos. Helicópteros sobrevolaban la zona. Perros rastreadores trabajaban entre la maleza. Siguieron su ruta planeada lo más cerca posible, marcando en los mapas lo ya revisado. Cada noche, Michael volvía a un motel cercano, repasando mentalmente todos los detalles que había dado, buscando algo más que pudiera ayudar. Una semana después no había señales, ni huellas, ni equipo abandonado, ni restos de fogatas. Era como si el bosque la hubiera devorado. Para Michael, aquel lugar, que siempre había sido su refugio, ahora parecía un enemigo. Se quedó cuando los equipos oficiales comenzaron a retirarse. Acompañaba a los grupos durante el día, a veces internándose solo en zonas menos exploradas, aunque le advirtieran del peligro. Por las noches se sentaba en su habitación, revisando viejos mensajes y la foto del puente, intentando memorizar cada detalle. Después de 3 semanas el operativo oficial se redujo. Cada ruta plausible había sido cubierta más de una vez. Las posibilidades de que se hubiera perdido o sufrido un accidente parecían menores cada día. Algunos empezaron a susurrar otras teorías. Un encuentro con alguien peligroso, un hecho imprevisto que no dejó huella. Michael escuchaba, pero se negaba a aceptarlo. Para él, Rachel aún estaba allí, esperando ser encontrada. Y así, mientras el caso pasaba a ser un expediente de persona desaparecida, Michael tomó una decisión silenciosa. No volvería a casa. Michael Whitman no se marchó cuando los equipos de búsqueda doblaron sus mapas y guardaron su equipo en los vehículos. El día que se declaró suspendida la operación oficial, permaneció de pie junto al estacionamiento de grava, donde había visto por última vez a su hija, observando cómo la última camioneta de rescate desaparecía por la carretera. El aire estaba fresco, cargado con el aroma de las agujas de pino, y el bosque detrás de él se erguía silencioso e indiferente. No podía regresar a la casa que había compartido con Rachel, donde cada habitación resonaría con su ausencia. La idea de sentarse en la cocina de su ciudad, esperando una llamada que quizá nunca llegaría, le parecía rendirse. En lugar de eso, alquiló un pequeño apartamento de una sola habitación en el pueblo más cercano, al inicio del sendero.
No era más que 4 paredes y un colchón delgado sobre un marco metálico, pero le daba un punto de partida para seguir buscando. La habitación estaba desnuda, salvo por un rincón que él dedicó a Rachel. Sobre una pequeña mesa colocó los mapas impresos de su ruta, una copia enmarcada de la foto en el puente y una carpeta gruesa con cada nota, recibo y fragmento de información relacionado con su viaje. Recreó su dormitorio en una escala reducida, la manta favorita doblada con cuidado, algunos libros que había leído de adolescente y un par de botas de senderismo gastadas en una esquina. No era un memorial, sino una declaración de que no estaba muerta, solo ausente. Durante los primeros meses, Michael siguió el mismo ritmo que habían usado los equipos de rescate, saliendo a caminar cada mañana con una mochila que contenía agua, barras energéticas y un GPS que había aprendido a manejar. Estudiaba mapas topográficos hasta altas horas de la noche, siguiendo con el dedo las líneas de contorno hasta que quedaban grabadas en su mente. Comenzó a dividir el bosque en cuadrículas, marcando con alfileres de colores y notas en un gran mapa de pared. Cada día elegía una sección para inspeccionar, avanzando metódicamente por el terreno, subiendo lomas, siguiendo cauces de arroyos, adentrándose en matorrales que le desgarraban la ropa y frenaban sus pasos. El trabajo era agotador. Al final del primer invierno, su cuerpo había cambiado. Tenía las manos endurecidas por el contacto constante con ramas y rocas, y su piel se había curtido con el viento y el sol. A sus 56 años ya no tenía la resistencia de la juventud, pero lo compensaba con persistencia. Cada rama rota, cada trozo de tela enganchado en una corteza, cada marca en la tierra era examinada, fotografiada y archivada. La mayoría de las veces no era nada: basura de campistas, huellas de ciervos o alces, los restos aleatorios de años en la naturaleza, pero no podía arriesgarse a ignorar ninguna pista potencial. En el segundo año, Michael empezó a buscar apoyo. Se unió a foros en línea sobre personas desaparecidas, publicando la foto de Rachel y los detalles de su viaje. Contactó a aficionados de búsqueda y rescate, algunos de los cuales accedieron a pasar fines de semana revisando el bosque con él. Por un tiempo sintió que había impulso, un propósito compartido, pero a medida que pasaban las semanas sin nuevas pistas, la gente comenzó a alejarse. Sus propias vidas reclamaban su atención. Michael lo entendía. El dolor podía compartirse por un tiempo, pero solo el que lo cargaba podía sostenerlo para siempre. Dejó de pedir ayuda y aprendió a trabajar solo. Las estaciones pasaban, de cielos de primavera, calores de verano, lluvias de otoño, heladas de invierno. Y él seguía caminando. En el pueblo la gente empezó a reconocerlo. El hombre alto, encanecido, con una chaqueta desgastada y un tubo para mapas colgado al hombro, que se dirigía al bosque al amanecer. Le hablaban con cortesía en la tienda, pero evitaban prolongar las conversaciones. Sabían quién era y por qué estaba allí, pero no mencionaban su nombre. Por las noches, Michael probaba otras vías. Enviaba correos a medios de comunicación locales y nacionales, adjuntando fotos y cronogramas. Algunos periodistas respondían con interés, pero la mayoría de esas conversaciones terminaban con un rechazo amable. Hace demasiado tiempo, decían. No hay suficiente para construir una historia. Escribía a productores de programas de investigación. Algunos devolvían negativas educadas, otros silencio. Publicaba regularmente en redes sociales, compartiendo fotos antiguas de Rachel, describiendo sus últimos movimientos conocidos, pidiendo a cualquiera con información que hablara. A veces sus publicaciones se compartían unas cuantas veces. Recibían mensajes de simpatía de desconocidos y luego quedaban enterradas en el flujo interminable de noticias. Para el tercer año sentía cómo su cuerpo empezaba a resistirse al esfuerzo constante. Las rodillas le dolían en las bajadas. La vista se le nublaba tras horas de leer mapas a la luz tenue. Aún así, se negaba a detenerse. Cada mañana se levantaba antes del amanecer, bebía café negro en la encimera de la cocina y repasaba sus notas antes de salir. Ya no esperaba una revelación repentina. Solo cumplía con el acto constante de presentarse, como si el bosque algún día decidiera que había merecido la respuesta. Mantenía cargado el teléfono viejo de Rachel, aunque su número había sido reasignado hacía tiempo.
En un cajón guardaba su computadora portátil, con los archivos que había usado para planificar el viaje. En noches difíciles abría esas carpetas, releyendo itinerarios, listas de equipo, pronósticos del tiempo que ella había guardado. Imaginaba a su hija sentada en su escritorio semanas antes del viaje, sin saber que cada tecla que presionaba la acercaba al punto donde su rastro se perdería. 4 años después de su desaparición, Michael seguía allí. Su apartamento lucía casi igual que cuando llegó. Paredes vacías, cama estrecha y ese rincón dedicado por completo a ella. Su mapa del bosque estaba cubierto de alfileres de colores, casi cada milla cuadrada marcada con notas. Sin embargo, sabía que aún quedaban lugares a los que no había llegado, zonas donde la vegetación densa o el terreno peligroso ralentizaban el avance. Esos huecos lo mantenían en movimiento, con la idea viva de que tal vez ella estuviera más allá, esperando. Para entonces, los habitantes del pueblo habían dejado de hacer preguntas. Su figura se había vuelto parte del paisaje, un hombre caminando hacia la línea de árboles cada día. No sabían qué esperaba encontrar después de tanto tiempo, y él no ofrecía explicaciones. El bosque seguía allí, vasto e inmutable, guardando la verdad que había decidido retener. Y Michael, atado a esa verdad, continuaba caminando hacia ella paso a paso. Era pleno verano, húmedo y espeso, cuando algo finalmente cambió. No en el bosque, ni en ninguno de los lugares que había buscado, sino lejos del inicio del sendero, donde Rachel había sido vista por última vez. La llamada llegó una mañana cualquiera, mientras Michael se ataba las botas para otro día en el bosque. Era de alguien que no conocía. Una voz que le hablaba de un hallazgo en un lago remoto. Una forma amarilla bajo la superficie, brillante incluso en la luz filtrada del agua. Los detalles eran vagos, pero Michael sintió cómo el pecho se le apretaba al escuchar. Amarillo. Ese color había sido una promesa de que siempre sería visible en la naturaleza. Ahora podía significar algo muy distinto. El lago no estaba en ninguno de los mapas que Michael había usado en sus búsquedas. No porque fuera desconocido, sino porque quedaba muy lejos de la zona donde Rachel había sido vista por última vez. Estaba escondido en un recodo del terreno, rodeado por colinas suaves y un bosque tan denso que el agua apenas se veía hasta que estabas en la orilla. No había rutas de senderismo señalizadas que llegaran hasta allí, solo una serie de caminos viejos y olvidados, utilizados en algún tiempo por madereros o pescadores solitarios. Michael llegó al área en su viejo camión, siguiendo las indicaciones vagas que le había dado la voz al teléfono. El camino de tierra estaba cubierto de grava suelta y surcos profundos, obligándolo a avanzar con cautela. Cuando finalmente escuchó el murmullo del agua, dejó el vehículo y continuó a pie, llevando consigo una mochila ligera. El calor del verano era opresivo, y el sudor le corría por la espalda mientras se abría paso entre los matorrales. El lago apareció de golpe, como si el bosque se abriera en un claro secreto. El agua estaba quieta, de un verde profundo, reflejando el cielo grisáceo y las copas de los árboles. En la orilla había un pequeño embarcadero de madera en mal estado, y junto a él, un hombre joven sentado en una canoa. Debía de ser el estudiante de pesca del que le habían hablado. Tenía un rostro serio y un teléfono en la mano. Al ver a Michael se levantó y le hizo una seña para que se acercara. No hubo necesidad de muchas palabras. El joven señaló hacia el centro del lago, donde bajo la superficie, algo amarillo parecía flotar, atrapado en ramas sumergidas. Michael sintió cómo el aire se le atascaba en la garganta. A pesar de la distorsión del agua, podía distinguir el contorno familiar de un saco de dormir enrollado. Sabía que era de Rachel antes incluso de que el joven le confirmara que había visto una etiqueta con su nombre cosida cerca de la cremallera. Michael no dudó. Se arrodilló en el muelle, observando el objeto, tratando de medir la profundidad. El joven explicó que había intentado acercarse con la caña de pescar, pero que el saco estaba demasiado abajo para alcanzarlo sin sumergirse. Michael miró el agua. No era cristalina, y la sombra de las ramas sumergidas ocultaba gran parte del fondo. Un escalofrío le recorrió la espalda. No sabía qué encontraría si lograba sacarlo a la superficie.
Optaron por llamar a la policía local. En menos de una hora, llegaron 2 patrullas y una camioneta del equipo de buceo. Los agentes hablaron brevemente con el joven pescador y luego con Michael, anotando cada detalle. Michael se mantuvo cerca, con los ojos fijos en el lago, mientras los buzos se ponían sus trajes y ajustaban las máscaras. La espera se volvió insoportable. Cada minuto parecía estirarse, acompañado por el sonido del agua chapoteando contra la madera del muelle. Cuando finalmente los buzos descendieron, el lago tragó las burbujas de aire y dejó atrás un silencio aún más pesado. Michael sintió que cada respiración se le volvía más corta. El joven pescador se mantenía a unos metros, mirando la escena con respeto y cierta inquietud. Los oficiales intercambiaban palabras en voz baja, como si temieran romper el frágil equilibrio del momento. Pasaron apenas unos minutos, pero para Michael fueron una eternidad. Finalmente, un burbujeo más fuerte anunció que los buzos regresaban. Entre ellos, sujetado con cuidado, emergía el saco de dormir amarillo. El agua chorreaba de la tela, oscureciendo temporalmente el color, pero el tono brillante seguía inconfundible. Michael reconoció la costura irregular en el cierre, una reparación que Rachel había hecho semanas antes de partir. Los buzos colocaron el saco sobre una lona en la orilla. El capitán del equipo se agachó, revisando los cierres con guantes de látex. Michael no podía apartar la vista. Cada fibra del tejido parecía gritar un recuerdo. Rachel sonriendo mientras lo doblaba en la sala de estar, bromeando sobre cómo sería su casa portátil durante el viaje. Ahora estaba allí, frío y empapado, traído de las profundidades de un lago que no debería haber formado parte de su historia. Dentro del saco había más que humedad y hojas podridas. Una bolsa impermeable, cerrada con un cordón, fue extraída y colocada a un lado. Los oficiales la abrieron con sumo cuidado, revelando ropa femenina, un par de botas de senderismo pequeñas y un diario de cubierta azul. El corazón de Michael dio un vuelco. Reconocía esa libreta. Había estado en el escritorio de Rachel antes de su viaje. La policía apartó a Michael mientras fotografiaban y registraban cada objeto. Él obedeció, pero sus ojos seguían fijos en el diario. No sabía si quería leerlo en ese momento o si temía lo que podría contener. El hallazgo no era una respuesta, sino un nuevo misterio. ¿Cómo había llegado todo eso a un lago tan lejano de la ruta original? ¿Quién lo había llevado allí? Los oficiales cargaron las evidencias en la camioneta y le dijeron a Michael que se pondrían en contacto después de revisarlo todo. El joven pescador se despidió con un apretón de manos tímido y se marchó con su canoa. Michael se quedó en el muelle vacío, mirando el agua que ya no mostraba rastro del objeto que había ocultado por tanto tiempo. Cuando se giró para irse, el bosque parecía más denso, el aire más pesado. No sabía si el hallazgo lo acercaba a Rachel o lo arrojaba a una oscuridad más profunda. Lo único seguro era que, después de 4 años de buscar en un lugar equivocado, tenía una nueva dirección. Y con ella, el regreso de un miedo que creía haber aprendido a controlar. El diario azul permaneció en manos de la policía durante varios días antes de que Michael pudiera verlo. Esa espera fue una tortura. No dormía más de unas horas por noche, y cada vez que cerraba los ojos veía el saco de dormir amarillo empapado, como si el agua aún gotease sobre el suelo de su cocina. Se preguntaba quién lo había llevado hasta ese lago, y si las páginas de esa libreta podrían responderle. Cuando finalmente lo llamaron, el oficial a cargo le explicó que habían revisado el contenido y que no había nada que comprometiera la investigación en curso. Michael entendió que eso significaba que podía verlo. El diario estaba más deteriorado de lo que recordaba. La humedad había ondulado las páginas, y algunas estaban manchadas por la tinta corrida. Sin embargo, la letra de Rachel era inconfundible, apretada, con inclinaciones rápidas hacia la derecha, como si las palabras fluyeran más rápido de lo que podía escribir. Se sentó solo en una pequeña sala de la comisaría, con el diario sobre la mesa de metal. Las primeras páginas hablaban de su viaje, los lugares que había visitado, la gente que había conocido, descripciones detalladas de paisajes, del olor de los pinos y de la forma en que la luz se filtraba entre las ramas. Michael sonrió con amargura al leer esas líneas. Eran tan vivas que podía oír su voz narrándolas. Pero a medida que avanzaba, el tono cambiaba.
Las últimas entradas estaban escritas con frases más cortas, a veces interrumpidas, como si hubiera estado apurada o nerviosa. Describía a un hombre que había conocido en un sendero, alguien que parecía saber demasiado sobre ella. Mencionaba haberlo visto más de una vez, incluso en lugares distantes entre sí. Sus anotaciones estaban llenas de preguntas. ¿Me está siguiendo? ¿O es solo una coincidencia? Una página en particular hizo que Michael sintiera un frío intenso. Rachel escribía que había decidido tomar un desvío hacia un lago que no estaba en su ruta original, para perderlo de vista. Decía que había escuchado historias de otros excursionistas sobre un lugar tranquilo y escondido, perfecto para acampar una noche. No mencionaba el nombre del lago, pero la descripción coincidía demasiado bien con el que Michael había visitado días antes. La última entrada estaba incompleta. Solo tenía 2 líneas. Si algo pasa, no fue un accidente. La frase terminaba abruptamente, como si hubiera sido interrumpida. Michael cerró los ojos, apretando el diario contra su pecho. No había nada más después de eso. La policía prometió ampliar la búsqueda en los alrededores del lago, pero Michael sabía que habían pasado demasiados años. El agua, el tiempo y el silencio habían borrado mucho. Aún así, el hallazgo cambiaba todo. Rachel no se había perdido por un error, y su desaparición no era un misterio sin causa. Alguien había estado con ella. Esa noche, de regreso a casa, Michael colocó el diario sobre la mesa de la cocina y lo miró largo rato. No sabía si se sentía más cerca o más lejos de la verdad. Parte de él quería seguir cada pista, buscar en cada rincón de ese bosque hasta encontrar algo más. Otra parte sabía que eso podía consumirlo por completo. Se levantó temprano al día siguiente y condujo hacia el lago otra vez. No llevaba mapas ni herramientas de búsqueda. Solo quería estar allí, en el lugar donde el saco había reposado todos esos años. El muelle viejo crujió bajo sus pies y el agua se movía suavemente con la brisa. Se quedó mirando la superficie, imaginando a Rachel sentada junto a la orilla, escribiendo en su diario, sin saber que alguien la observaba. Michael entendió entonces que el lago no le daría más respuestas. Lo único que podía hacer era guardar las páginas que le quedaban y protegerlas, no como evidencia para la policía, sino como un recuerdo intacto de su hija. Sabía que tal vez nunca sabría quién era el hombre del que hablaban las últimas líneas. Tal vez el verdadero cierre nunca llegaría. Pero mientras se alejaba por el camino de tierra, sintió que por primera vez en 4 años no estaba buscando a ciegas. Tenía una última imagen clara de Rachel, viva, decidida, consciente de que algo no estaba bien y enfrentándolo con la fuerza que siempre había tenido. Esa imagen, más que cualquier hallazgo, sería lo que lo acompañaría el resto de su vida. Si esta historia te conmovió, asegúrate de suscribirte para no perderte lo que viene. Mira nuestro próximo video para descubrir otro viaje poderoso y explora nuestros demás videos para más historias como esta. Y por favor, comparte este con alguien que necesite escucharlo.